Les doy la bienvenida a esta taller, a esta charla. Se llama 3 secretos desde la crianza para evitar que mi hijo o mi hija enferme. Lo primero que vamos a hacer es una pequeña presentación y cómo organizar, cómo vamos a estar durante esta charla. Vamos a hacer una serie de preguntas de acuerdo al tema que estamos desarrollando, pero preferiblemente al final, ¿sí? Esto para dar como orden, porque estamos, y ahorita les cuento, en sesión tanto presencial como virtual, ¿vale? Bueno, entonces de nuevo bienvenidos, gracias por asistir a este taller. Voy a ir leyendo preguntas, pero como les indiqué, vamos a responderlas ya al final, después de que desarrolle el tema. Primero que todo me voy a presentar, mi nombre es Adriana, de acuerdo a algunas... Hola, que me están saludando. De pronto alguna publicación que ya han visto. Soy mamá de Andrés Felipe, que tiene 10 años, y Camila, que tiene 17 años, con una enorme preocupación todo el tiempo de el tema de la salud, bienestar y belleza. Mi hijo fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune que se llama pénfigo, en el cual pues tuvimos bastantes de pronto visitas al doctor y bastantes inconvenientes, bastante angustia, y pues parte de ello es este taller en el cual quiero compartirte la manera como poco a poco fui indagando, fui como resolviendo diferentes dudas que me fueron como surgiendo cada vez que tenía que llevar al niño al doctor, tenía que ver como el desarrollo de esta enfermedad, qué es eso de algo autoinmune, el tema de cómo tratarlo, cómo liberarlo de eso, es lo que más me ha movido. Bueno, estoy aquí en la comunidad educativa UBA Quinza. UBA Quinza es uno de los lugares donde mi hijo, Andrés Felipe, pasa la mayor parte de su tiempo, donde es feliz, y parte de todo este proceso de estos secretos de cómo evitar algún tipo de enfermedad o algún tipo de síntoma en Andrés Felipe fue llegar a esta bella comunidad. En este momento tengo aquí a un público también de la comunidad de UBA Quinza, son los mapadres. Somos más o menos 13, 14 familias, los cuales nos gestionamos, hola, todos en un sueño que es un tipo de educación alternativa, un tipo de educación diferente. Estamos ubicados en San Francisco, Cundinamarca, esto es a 1 hora y media de Bogotá, Colombia. También espero que sigan en redes sociales a nuestra comunidad, UBA Quinza, para que también se enteren de diferentes charlas que vamos a ir teniendo acerca de crianza y educación. Bueno, entonces vamos a iniciar con este gran tema, los 3 secretos para evitar que tu hijo, los 3 secretos desde la crianza para evitar que tu hijo o tu hija enfermen. Voy a compartir por acá pantalla. ¿Por qué secretos? Pues porque básicamente lo que nadie nos cuenta acerca de cómo tratar un síntoma, una enfermedad o algo que esté presentando nuestro hijo o hija. Desde las cosas obvias que hemos de pronto escuchado, aprendido, que una enfermedad es causa de pronto de un tema emocional, hay bastantes teorías al respecto, está la bioemoción, la descodificación biológica, están diferentes terapias a nivel psicológico, emocional, y todo lo que cada papá pues indaga acerca de cualquier síntoma, tal como le hice yo con el tema del pénfigo de Andrés Felipe, pues lo más fácil es, o lo que uno hace es ir a internet, ir a revisar toda la literatura que existe allí. El internet me va a dar diferente información en cuanto al pénfigo de Andrés Felipe. Es una enfermedad bastante grave, ¿sí? Si uno ve fotos, es una enfermedad que da en la piel, y básicamente es como una dermatitis, pero muy fuerte, que va creciendo y puede dar en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Ante este diagnóstico, pues el miedo que se tuvo y como familia pues fue bastante grande.
Andrés Felipe estuvo hospitalizado cuando tenía más o menos 9 meses, que fue cuando empezó con sus síntomas en el dedo medio de la mano derecha. Ya ahora entendiendo un poquito cómo transita una enfermedad, puedo entender qué era lo que estaba sucediendo con él en este momento. Primero empezaba básicamente con unas ampollitas blanquitas, y esas ampollitas iban tornándose rojas y luego iba creciendo. La hospitalización empezó porque podía tener una lesión en punta de dedo, que es ya una gangrena gaseosa, con lo cual pues podía tener una amputación de la mano. Entonces, estos diagnósticos fueron básicamente poco a poco pues entrando más en la mente de nosotros como familia, y pues la preocupación crecía. La mayoría de medicamentos que le daban básicamente eran antibióticos, y pues yo como mamá obviamente se los suministraba sin saber lo que ahora pude descubrir y lo que te voy a contar a ti. Lo primero la primera eureka o el aha moment, o lo primero que descubrí fue un artículo que se llama Desarrollo del Sistema Inmunológico, Naturaleza o Crianza, y es una pregunta. Entonces me cuestioné frente al sistema inmunológico o el sistema inmune, que es lo que nosotros conocemos como el sistema de defensa de nuestro cuerpo, y ahí va la primera, como el primera luz que tuve frente al tema. El sistema inmunológico nos lo presentan como si fuera un sistema como si estuviera todo el tiempo el cuerpo en guerra, y el sistema inmunológico está en protección y está peleando todo el tiempo contra algo, contra un virus, una bacteria, para salvarnos de algo. Y cuando ya voy a revisar un poco más desde diferentes teorías que te voy a contar, algo muy básico, me doy cuenta que el sistema inmunológico no está como en esa defensa todo el tiempo, sino sencillamente es un sistema biológico que está haciendo unas funciones, sí, para mantenerme en supervivencia, pero ya entendiéndolo de esta manera, pues no tengo el miedo al virus, la bacteria, que vamos a hablar también, de que algo me vaya a atacar. Entonces esa fue la primera como investigación que me dio como las luces a mí como mamá frente a estas. Ya no iba a investigar qué era el pénfigo y a asustarme muchísimo más con que mi hijo iba a tener unas reacciones muy fuertes cuando fuera grande, o si desarrollaba más la enfermedad, sino ya era algo, vamos a darle otra mirada al síntoma de la enfermedad para poderlo pues acompañar y sanar. Lo primero fue este tema de tratar al sistema inmunológico como un mecanismo que está como defendiendo algo, cuando en la naturaleza no es de esa manera, o desde el sistema o los sistemas del cuerpo a nivel de lo biológico. Lo segundo habla de la microbiota del sistema inmunológico, que tiene que ver la microbiota intestinal, y ahí empezó todo el tema de la alimentación, que es lo primero que hacemos cuando vamos a tratar de pronto alguna enfermedad. Entonces la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, entonces el médico nos dice hay que dejar de comer algo o hay que incrementar algo, ¿sí? Y tiene mucha relevancia el tema de la alimentación, pero pues no es lo único. De hecho, hay algo mucho más complejo, más importante o más relevante, por decirlo de alguna manera, que es desde la mente cómo se trabaja, ¿sí? Para que genere unas hormonas el cuerpo, y esto nos ayude realmente a hacer un equilibrio y a evitar pues los síntomas de diferentes enfermedades. La microbiota intestinal sí es el 70% del sistema inmunológico, y al ser el 70% del sistema inmunológico, desde luego que todo lo que comamos pues sí va a influir en algún síntoma, ¿sí? Y desde ello pues hay diferentes teorías, los que son de pronto veganos, los que hacen alimentación cetogénica, ayuno intermitente, y hay una cantidad de vertientes por las cuales pues cualquier persona se puede ir, y también entender que todo se hace como familia, ¿no? La alimentación es tan importante que solamente, o sea, no es, y yo que trato pacientes de pronto en tratamientos de reducción, no solamente la mamá de la casa la que necesite
tener tratamiento para reducción, sino es todo un equilibrio a nivel familiar, a nivel de la tribu, a nivel de la manada, que tiene que estar como en ese ejercicio de tener un tipo de alimentación, ¿sí? Básicamente la microbiota intestinal son microbios, de ahí se trabajan lo que son lactobacilos, están ahorita la kombucha, el kefir, el chucrut, bueno, varias cosas que uno hace, ¿sí? Para para poblar la microbiota intestinal y que ésta pues esté en equilibrio. Pero también hay que entender desde allí que desde la inmunología ninguna bacteria de la microbiota intestinal es mala o buena. De pronto hay algo que se llama, y lo hablaré un poquito más adelante, una disbiosis, que es un pequeño desequilibrio. Entonces ahí hay todo el tema de la candidiasis, el Escherichia coli, que a veces es que tú tienes Escherichia coli, todos tenemos, ¿sí? Para entender un poco que es más, hola, 300 miembros me están escribiendo. Ya ahorita contesto preguntas de ser posible. Pero sí se está escribiendo. Se volvió a ir. Perdón, ya. Disculpe, es nuestra primera vez, perdón. Tú estás escribiendo. Bueno, entonces, parte del sistema inmunológico sí es la alimentación y es un pilar muy importante, pero no es lo único. Hay otra cosa que me llamó bastante la atención, factores ambientales, exposición limitada a microorganismos. Dentro del artículo también se evidencia que el exceso de limpieza es malo para la microbiota intestinal. El contacto con el animalito de la casa, el perrito, el lambetazo, el que duerma en la cama. No estoy diciendo que todos tengamos que hacerlo, pero es parte de esa colonización de bacterias que hace la microbiota intestinal a través del contacto de todos estos seres que son nuestra manada, de estos virus que están ambulantes. Por eso también más adelante, dentro de uno de los secretos, es la farsa de la teoría del contagio, porque a nivel de virus y bacterias estamos expuestos todo el tiempo. Ahora, ¿cómo lo está codificando el sistema inmunológico? Ahí donde es lo diferente. Entonces, este exceso de limpieza, y cuando vino este tema del COVID, que nos decían que teníamos que lavarnos las manos todo el tiempo, también estábamos quitando todo el tema de barrera de este microbiota o de este microbioma, que es a nivel general, de todo el cuerpo, y estábamos dejando, por el contrario, desnudo al cuerpo, ¿sí? Sin estos microbios, que son los simbiontes. Los simbiontes es que nos ayudan o nos colaboramos unos a otros para, pues, permanecer en este mundo, en este planeta, en este universo. Entonces, esto fue algo que también pasó dentro de este artículo bastante interesante, si lo quieren revisar. Acá vamos entendiendo el sistema inmune en familia para transitar los síntomas y mitigarlos. Si entendemos un síntoma no como un enemigo, o como que somos víctimas del síntoma, sino por el contrario, que es algo que nos está generando un aviso de algo que tenemos que estar gestionando desde desde la mente, lo vamos a poder ver de manera diferente, ¿sí? Ya no es la enfermedad no es algo negativo, nunca será negativo en la medida que el síntoma, ya les voy a hablar, las 5 leyes biológicas, es la sanación de algo o un shock biológico que ha ocurrido en algún momento, ya sea desde el vientre o ya sea durante la infancia o ya sea pocos meses antes. Todo eso se puede calcular para determinar de dónde viene el síntoma y cómo podemos tratarlo, y no necesariamente con medicamentos, los medicamentos químicos, que hace parte del tercer secreto del cual vamos a hablar. Entonces, secreto no, porque la teoría del contagio es una farsa, y cómo libérate y libera a tus hijos del miedo a enfermar. Entonces, vamos a tener aquí un pequeño debate frente al tema de la teoría del contagio. Entonces no sé si ustedes se acuerdan quién es Louis Pasteur, es el que inventó o dio a conocer la teoría de la pasteurización, que es el tema de hervir. A mí siempre me causa, desde que soy pequeña, el tema de hervir la leche, porque tiene microvirus y bacterias y cosas que me van a hacer daño. Entonces, al mismo tiempo estaba
Bechan, que es como compañero de Pasteur en su momento, y son dos científicos que hablaron. Cada uno hablaba que los virus y bacterias eran malos y habíamos que eliminarlos de la faz de la tierra y habíamos que hervir todo y teníamos que pasteurizar las cosas para que no nos hicieran daños los virus y bacterias. Y Bechan hablaba todo lo contrario, lo que acabo de decir, que son simbiontes. La teoría dice, y hay estudios que lo demuestran, que ya tiene, que Pasteur le robó los estudios a Bechan de estos virus y bacterias como simbiontes. Entonces, quitarnos el miedo al virus, la bacteria que está circulando, hace parte de ayudar al sistema inmunológico de mi hijo o mi hija. Si yo estoy todo el tiempo mencionando que si van a la escuela, se van a enfermar porque todos tienen virus y todos tienen gripa o todos tienen síntomas, ¿sí? Pues eso va a pasar, porque hay un tema de neuroasociaciones que se va a ir como allá cimentando y va a ir ocurriendo, hola Nala, va a ir ocurriendo esto, ¿sí? Acá en Nueva 15 tuvimos, y parte de esta charla aparte porque es por este tema, porque hubo muchos niños con síntomas estomacales, ¿sí? Y acá todavía creo que está el debate con el tema del agua, ¿sí? Si el agua es que tiene el virus, la bacteria o no. No, es que se perdió la conexión. No sé, frente a la teoría y creo que ni por Facebook del contagio, si esto aplicaría o no, ¿sí? Quitarnos el miedo al agua no va a tener ninguna alteración en una microbiota intestinal que tenga un equilibrio de bacterias, ¿sí? O de lactobacilos. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si hay una disbiosis, sí va a afectar, ¿sí? Pero si hay un equilibrio entre estos virus y bacterias, bueno, estos lactobacilos puntualmente de la microbiota intestinal, del intestino delgado, pues sencillamente puede venir cualquier virus o podemos tomar cualquier agua, podemos tomar la leche sin hervir, vamos al tema de la pasteurización y no va a pasar nada, precisamente porque el sistema inmunológico también codifica todo lo que son los antígenos. Los antígenos son de pronto estos virus y bacterias que no, vuelvo y digo, no son malos, sino vienen a hacer algún tipo de reparación o algún tipo de aporte a la biología del cuerpo humano, ¿sí? Yo sé que es un poco difícil y controversial el tema de que me digan que el virus y la bacteria no es la que me va a atacar y que por el contrario mi sistema inmunológico debe fortalecerse o estar en equilibrio desde otro sentido que ya lo vamos a ver. Uno es la alimentación. Entonces, quitarnos también el tema de las creencias que tenemos desde niños, cuando nos decía nuestra mamá o nuestro papá que si salíamos nos íbamos a contagiar, luego vino, no yendo tan lejos, el tema del COVID. El tema del COVID también no existe como tal. El SARS-CoV existe obviamente, pero ya ha existido hace miles de millones de años, con los mismos síntomas, la fiebre, la gripa, el escalofrío, el dolor de cabeza, también hay pérdida del olfato, ¿sí? Estos síntomas son los mismos que hemos repetido durante toda la vida, pero ahora le ponen nombres diferentes. Ahora el que quiera de pronto, he tenido esta discusión muchísimas veces en la medida que me dicen, pero es que a mí se me murió un familiar de COVID, a mí se me murió, ¿sí? ¿Saben de qué murieron? De miedo. Y acá vamos a aterrizarlo desde la teoría, porque por eso se llama entendiendo el sistema inmunológico o la biología del sistema inmunológico, y en familia, para poder entender el síntoma y por qué viene y por qué el síntoma realmente es la sanación y por qué sí hubo personas que murieron. No estoy diciendo que no. No está bien o no sé cómo lo tomarán, pero en mi casa estábamos mi mamá, adulto mayor, mis 2 hijos y mi hermano, bueno, y yo, y no tuvimos ningún síntoma de COVID, porque de allí, parte de lo que estoy hablando ahorita,
viene esta investigación de, bueno, ¿por qué? O esta indagación de por qué para algunas personas sí fue mortal o fue muy duro o tuvieron diferentes alteraciones y para otras sencillamente no lo tuvimos. ¿Cómo fue el momento presente en ese instante que estábamos pasando precisamente como familia para mitigar cada cosa que la misma televisión y la información nos estaba proporcionando, ¿sí? Que era lo que veíamos en televisión, que escuchaba mi pobre cerebro todo el tiempo, los 5 sentidos, muertes, ¿sí? Como fosas comunes, personas hospitalizadas en cuidados intensivos, y ahí vamos a ver algo que se llama el conflicto del prófugo, y vamos a hablar ahorita desde la biología por qué tantas personas en cuidados intensivos con líquido en pulmones y por qué tenían que voltearlos hacia abajo y por qué. Todo tiene que ver desde la biología con el miedo, ¿sí? Y nos impregnan el miedo al contagio, el miedo a morir, obviamente, el miedo a enfermar, el miedo a sentir un dolor. Necesito quitarme el dolor ya porque no quiero sentirlo y no puedo y no lo tolero. Entonces, ¿cómo entendiendo un poquito mi cuerpo y la señal que me está dando, puedo acompañar esos síntomas? Obviamente los de mi hijo y cómo puedo acompañar los míos. Como mamá, como papá, como hermano, como familia, vuelvo y digo, para no caer en el tema de ese contagio, entonces me va a contagiar a mí, ¿sí? Porque las cosas que le pasen a un individuo como familia, la percepción de la mente que esté teniendo un individuo, una parte de la familia, o un miembro de la familia, perdón, o de la manada, es muy diferente al otro. Voy por acá. Y acá vamos a la... ¿Vas a correrlo? Espérame un segundito porque se desconecta de pronto la cámara. Ya. Bueno, hablamos de el segundo momento que para mí fue dentro de esa búsqueda como mamá que tuve que hacer en la medida de buscar como la sanación, ¿sí? De mi hijo en ese momento, y la desesperación que no era darle precisamente antibióticos, porque vuelvo y digo, los antibióticos, bueno, eso no lo he hecho, los antibióticos, ya lo voy a mencionar, matan las bacterias de la microbiota intestinal, ¿sí? El equilibrio que va a tener la microbiota intestinal se desbalanza o hay una disbiosis, como ya lo había mencionado. Entonces aquí encontré la psiconeuroendocrinoinmunología y suena como rimbombante y no soy la más experta, hay doctores especialistas en ello, ya sean psicólogos, ya sean médicos endocrinos, ya sean inmunólogos o ya sean los tres, ¿sí? Porque son 3 ramas los que se encargan de la psiconeuroendocrinoinmunología. Entonces la psiconeuroendocrinoinmunología habla de tener cómo actúa en cascada, ¿sí? El sistema nervioso le da la información al sistema endocrino, el sistema hormonal, y el sistema hormonal al sistema inmunológico, ¿sí? Actúa en cascada. Entonces, lo que mi cerebro está teniendo a su alrededor, que lo que está percibiendo con los 5 sentidos, ya sea vista, oído, lo que está escuchando, lo que está viendo todos los días, todo el tiempo, es la información que le está llegando y activa unos procesos biológicos que activan en cascada las hormonas, el sistema inmunológico, y las hormonas activan el sistema inmunológico. Entendiendo algo tan sencillo, ¿sí? Logro como con ese paso a paso para ayudar a mi hijo. Entonces esa percepción, emoción es lo que realmente es lo que desencadena el síntoma. ¿Cuál es esa reacción en cadena? Hay un eje y hablando desde el sistema endocrino hablamos de ejes. Aquí estamos hablando del eje microbiota intestino-cerebro. ¿Y qué tiene que ver? Que todo lo que pase aquí en mi cerebro, afecta a mi microbiota intestinal por algo que se llaman neurotransmisores. Y todo lo que yo como, cómo lo consumo, en el momento que lo consuma,
Si yo ahorita estoy teniendo aquí un tema de ansiedad porque no salió la transmisión y estoy comiendo algo, puedo crear una neuroasociación que más adelante me va a crear una alergia, porque estoy en pánico. Eso no es cierto, pero es un ejemplo. ¿Sí? Porque creo algo, ahorita les explico, un shock biológico. Y ahí es donde decimos que existen enfermedades como alergias. ¿Sí? Porque la alergia, yo tengo alergia, tenemos a alguien que tiene alergia al pimentón, ¿al qué más? A la cebolla, a muchas tenemos alergias porque en algún momento, dime, al calor, ¿sí? En algún momento de la historia de mi vida, desde el vientre, allá mi cerebro recibió esa como un impacto, que ahorita vamos a hablar de que es un shock biológico, que es bastante interesante, recibió ese impacto y mi cerebro hace la conexión y por eso cuando yo vuelvo a comer me da lo que sea. Me da la alergia en la piel, me da, a algunos se les cierra la garganta, bueno, hay diferentes tipos o síntomas que se desarrollan de acuerdo a esa neuroasociación. Entonces allá, cuando vamos a hacer un acompañamiento, ¿sí? Es cómo o el cómo o el para qué o el por qué del momento en que se vivió. Es sencillamente preguntarlo. Mira que la salud y la salud de nuestros hijos es bastante fácil, ¿sí? Para mí esto me dio la respuesta de decir, no tuve que haber pasado por hospitalizaciones, por medicamentos costosos, porque también unos los da la EPS en Colombia, otros no, ¿sí? Y termina uno haciendo lo que pueda, pues porque es una enfermedad que te dicen que es grave además y que puede pasar 50.000 cosas, hasta lo más sencillo, hasta uno no quiere ver ni uno mismo sentir de pronto el síntoma no sé, del dolor de cabeza, del vómito y estos síntomas que ya hablé que son pues muy comunes. Entonces es muy fácil pasarlo sin entrar en ese pánico que va a aumentar el síntoma de alguna manera y que lo va a hacer de pronto repetir. Entonces acá hablo algo muy puntual y muy bonito dentro de un esquema terapéutico que tengo, que es cómo tranquilizar, cómo activar el nervio vago. El nervio vago es un nervio que viene desde la cabeza, pasa por la garganta, por eso los mantras y cantar también me ayuda a descansar, a tranquilizarme. Pasa por el corazón, también el maestro corazón se tranquiliza, se ralentiza, pasa por la microbiota intestinal. Mira todo lo que hace el nervio vago. ¿Cómo estimulamos el nervio vago? Bastante muy fácil. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo o cuando nos da más bien un impacto, una noticia? Uno va y se echa agua, ¿cierto? Y ahí empieza a tranquilizar el nervio vago y empieza, activarse el nervio vago más bien, porque hace parte del sistema nervioso parasimpático para ayudar a equilibrar esos procesos y tranquilizar todo el cuerpo. Entonces es algo muy básico dentro de esta psiconeuroendocrinoinmunología, quien lo creyera. Otra cosa, ponerse frío acá en la partecita del trapecio, ¿sí? Yo trabajo con pacientes en recuperación de cirugía y les colocamos frío acá. A nadie le gusta el frío, pero eso hace que el nervio vago se active y empiece a calmar, ¿sí? Es algo muy sencillo entendiendo este eje microbiota intestino-cerebro. Y lo otro, yo creo que ustedes han escuchado la típica hormona del cortisol, que dicen que es la hormona del estrés, ¿sí? Que es importante también, el estrés también es importante, ¿no? Pero ahora el exceso de estrés o el estrés como el estrés a largo tiempo es lo que hace que el sistema o los sistemas se carguen tanto que uno termine enfermándose. Entonces, es muy importante tanto lo que se oye, lo que se escucha, lo que se ve, ¿sí? Que estamos viendo a diario, que estamos escuchando. Si nosotros a nuestros hijos le estamos diciendo, no sé, no puedes, o muchas veces tengo aquí a mi hija al lado que le dijeron y le decía yo misma, ¿por qué eres tan distraída? ¿Sí?
Y ahí todo el tiempo, la etiqueta distraída, la etiqueta distraída, la etiqueta distraída. Entonces, cuando vengo a conocer todos estos procesos, abrazo la distracción de mi hija y lo veo como mi mensajera y mi maestra y la que me calma y me lleva a mí, vuelvo y digo, pues como familia, a aterrizar, a estar más, yo soy más acelerada. De hecho, desde los siglos, ¿tú eres vientos? ¿Aire? Aire, aire. Y yo soy tierra, entonces, entendiéndolo, ya entendí por qué era que mi hija tenía esa etiqueta, desde la etiqueta de pronto familiar que le decían. Alguien le dijo un día que era autista. Cuando era pequeño, imagínense escucharlo cuando eres niño, ay, soy autista, ¿qué es ser autista? ¿Sí? Ese espectro autista también tiene por acá. Tenía una pregunta, ahorita no estoy en vivo con Facebook, pero bueno, responderé preguntas luego, pero sí del tal espectro autista, qué es lo que se está gestionando, ¿no? Y no hablo desde la psicología, hablo desde la biología, ¿sí? Para entenderlo. No soy doctora, no soy psicóloga, no soy terapeuta, yo hago acompañamientos como coach, pero más lo hablo sobre algo biológico que existe y que si lo entendiéramos de manera muy fácil, pues podríamos tener salud, ¿sí? O abrazar el síntoma de otra manera, no desde el miedo, ¿sí? Que es diferente. Entonces, básicamente, si mi animalito interno, y hacemos, bueno, ahorita hablo del animalito interno, el cerebro reptiliano, si está tranquilito, si lo activamos el nervio vago, pues se disparan unos neurotransmisores, que ya creo que ya los han escuchado, que son las hormonas de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, que se activa con un abrazo. No lo digo yo, lo dice la ciencia, un abrazo, tan sencillo dar un abrazo. Por ejemplo, cuando una persona está hospitalizada, digamos un niño que lo alejan de los familiares, es lo peor que pueden hacer. O sea, el hospital es lo peor que pueden hacer con una persona. El colegio, la escuela también, eso será en otro en vivo, en otro live, ¿sí? De una estructura rígida donde hay 4 paredes y estás en una cama y no tienes a tus familiares cerca, no tienes a tu manada cerca, no estás oliendo tu manada, no estás oliendo tu casa. Eso enferma más que el mismo síntoma que esté padeciendo. Obviamente hay medicina de trauma, si hay un accidente, pues ¿qué hay que hacer? Ir al hospital, porque si se rompe un hueso, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero siempre en acompañamiento del paciente. El doctor Hammer, ahorita hablaba de las 5 leyes biológicas, hablaba de la danza alrededor del paciente. ¿Qué pasa cuando nuestros niños se enferman? Pues quieren estar ahí con nosotros, ¿sí? Ese abrazo o esa caricia es mucho más efectiva que cualquier analgésico o cualquier antibiótico o cualquier medicamento que podemos darle, ¿sí? No nos preguntan, aquí que está mi hija a mi lado, ¿cuántos llevamos? Bueno, yo llevo 8 años sin tomar ningún medicamento para nada, ni analgésico, ni antibiótico, ni con cuadros también que entendí desde mi infancia. Tuve muchos problemas odontológicos, tuve dermatitis atópica, tuve amigdalitis crónica, entendiendo todo eso, ¿sí? Desde lo que yo estaba viviendo como niña, ahora todo el medicamento que tuve que tomar, a hoy no tomar nada, ¿sí? Para entendiendo estas cosas que son básicas y son muy sencillas, cómo podemos transitar cada síntoma. No quiere decir que nunca me dé nada, sí me da, pero, yo hablando acá, y estoy hablando acá, pero, sí, pues cómo lo transitamos sin tener que depender. Le damos como el poder siempre al médico, o al pastor, o al cura, o al otro, o a algún miembro de la familia, y no me hago responsable de mis síntomas, de lo que estoy diciendo. No me creo, no me escucho a mi propio cuerpo, ¿sí? Escuchar al cuerpo es lo primero que deberíamos hacer, es lo que le deberíamos enseñar a nuestros hijos. Andrés Felipe a veces tengo mareo, tengo como ganas de vomitar, sí, bueno, vamos a escuchar a tu cuerpo, te vas a acostar, tranquilo, no pasa nada. No es malo lo que estás sintiendo, ¿sí? Les decimos,
Éntrate porque está haciendo frío, o sea, como el frío es malo, no, el frío no es malo, el frío es incómodo, ¿no? Es como lo estamos verbalizando todo el tiempo desde nuestra crianza, hace que nuestros niños desarrollen síntomas, porque ellos están todo el tiempo, obviamente, en interacción con nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo estoy gestionando cada día? Ven, mi hijo, por ejemplo, no usa saco, chaquetas, bueno, es que no le gustan desde niño, ¿sí? Y no lo obligo, porque si su cuerpo le dice no siento frío, pues no soy yo, porque no es mi cuerpo para decirle, oye, tienes frío, ponte la chaqueta que te vas a enfermar. Siempre decimos eso, sí, te vas a enfermar. No se va a enfermar y no va a pasar nada, porque si él conoce su cuerpo, pues va a saber, hola, vas a ver cómo, me están saludando hasta a alturas, vas a ver cómo gestionar obviamente sus propios sentidos, ¿sí? La información que le está dando a su cuerpo. Entonces, esto es lo que hace que algunas enfermedades neurológicas se desarrollen. Imagínate que hay estudios que dicen que te puedo decir que el 80% de las enfermedades que tenemos ya de adultos se han desarrollado desde la crianza, desde cuando somos niños, ¿sí? Claro, desde la psicología, cuánto trabajo hay que hacer en los adultos, porque cuando fuimos niños tuvimos muchas cosas que nos dijeron, que sentimos y cómo lo gestionamos. Y no quiere decir que nuestros papás no hayan hecho su mejor esfuerzo, obviamente sí lo hicieron, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué manera y cómo nosotros al día de hoy estamos gestionando estos procesos con nuestros hijos? Bueno, esto es pura biología. Y acá básicamente es las 5 leyes biológicas. Hay estudios desde la biodescodificación y bioemoción que vienen como base sustentada desde estas 5 leyes biológicas, que son las leyes, es algo que sí o sí se cumple en la naturaleza y están digamos, probadas, como las leyes de Newton, ¿sí? Que han podido refutar una ley como tal, ¿sí? La primera ley es la ley férrea, de dónde viene la enfermedad. Entonces, toda enfermedad o síntoma, que es que no me gusta tanto el nombre de enfermedad, sino síntoma, viene de un shock biológico que tuve, un momento, un instante vivido en soledad, un momento inesperado y un momento dramático, ¿sí? Si nos preguntamos de pronto cuando vamos corriendo y tengo una lesión, ¿qué está pasando con mi cerebro en ese momento? Ay, no, es que no calenté el músculo. Ay, no, es que claro, subí de peso, entonces eso me molestó el músculo, me lesionó, ¿sí? Pero nunca preguntamos qué pasa en ese momento, en ese instante, para que mi cerebro haya mandado esa señal a ese músculo en ese momento para presentar pues ese síntoma. Es bastante interesante. Entonces, un shock biológico tiene incide en 3 partes: en la psique, en el órgano y en el cerebro, ¿sí? En la psique empiezo yo a sentir diferentes cosas. Me siento triste, me siento desvalorizado, me siento abatido, me siento ignorado, me siento muchas cosas como, ¿sí? Porque los seres humanos somos así y es apenas lógico. Y tiene espérame un segundito. No, déjala así. Y tiene una repercusión también en el órgano. Ahora, ¿qué órgano? Depende de dónde esté el síntoma, ya sea el músculo, como les decía, de la pierna, o ya sea muchas personas sufriendo de hipotiroidismo, o de fibromialgia, o de hipertensión, o de diabetes, o bueno, ¿sí? Entonces ahí depende el órgano que está haciendo también un cambio en su función por ese shock biológico que se tuvo en algún momento. Eso se puede mapear con un tiempo y un espacio específicos, de acuerdo, si podemos hacer como seguir las pistas del momento del shock biológico para poder
determinar cuánto va a durar el síntoma en la persona. En este caso estamos hablando de nuestros hijos, ¿sí? Entonces yo tengo un ejemplo bastante también muy indicador que me iba diciendo todo este tema y reafirmando el tema desde lo que he ido indagando el paso a paso para tratar todo el tema de Andrés Felipe y el tema de la sintomatología en familia. Y nosotros nos fuimos de Bogotá hace más o menos 2 años ya, creo. Y Andrés Felipe se separa de su papá. Y al principio para él era un paseo, o sea, nos íbamos de paseo, íbamos con maletas de morral y el viaje y nos íbamos de paseo. Cuando ya Andrés Felipe, y él sabía que nos íbamos a vivir a otro lugar, ¿sí? Íbamos a venir a Bogotá donde vivíamos, pero no iba a ser todo el tiempo. Ya Andrés Felipe empieza a sentir y a expresarme que íbamos en un carro y hay como unas bolitas de madera que se le colocan en la silla y son hartas, y él me señala y me dice, a mí me gusta eso, porque a mí me gusta ver harta gente, a mí me gusta la familia, me dijo. Sí, yo, me gusta la familia, sí. Fuimos, creo que fue esa noche, a reunirnos con el papá de Camila, porque estábamos en la ciudad donde vive el papá de Camila, y comimos esa vez una malteada, ¿sí? Porque comemos malteada, no quiere decir que la alimentación, porque prima la mente y los reales que se crean en la mente. Y ese día, Andrés Felipe, luego fuimos a la casa del papá de Camila, donde la abuelita de Camila, y él empieza a llorar y a llorar. Dice, extraño a mi papá. Cuando me dice extraño a mi papá, yo, pues normal, pues sí, claro, no lo veía. 5 meses habían pasado. Pero él me estaba dando luces hace mes y medio, más o menos 6 semanas, que es lo que dura, lo pude comprobar, el shock biológico hasta el desarrollo ya del síntoma. Ese día tuvimos un cuadro, fue creo la última vez que se enfermó Andrés Felipe, del típico, cayó a cama 3 días, le dije, va a ser 3 días, estábamos en San Pedro, en el Huila, y queríamos ir a las fiestas, pero ahí, fuimos al último día. Sí, fue bastante, pero dije, era miércoles, te dije, el sábado vamos a ir. El acompañamiento desde las leyes biológicas fue entender ese proceso, ese cuadro de 3 días. Dije, se levantaba y la cabeza, ¿no? Lo primero que hace el sistema inmunológico es inflamar y llevar líquido, ¿sí? Entendiendo la fisiología del sistema inmunológico, hay que hacer drenaje linfático, frío en la cabecita. Utiliza también aromaterapia, meditación para el sistema inmunológico y para el sistema endocrino, acompañamiento, y bautizamos el caldito de papa con pollo como la sopita sanadora. Esa es la sopita sanadora de la casa. Y para él la sopita sanadora es sagrada. Quiero sopita sanadora porque es para él importante, porque era lo único que quiere comer uno cuando está así como decaído. No quiere comer helados o hamburguesas, quiere comer algo de frutica, porque el cerebro es muy inteligente. Quiere estar, ¿sí? como una digestión muy suavecita. Entonces era lo único que quería comer, y ya entendiendo ese cuadro, pues no tuvimos que correr al hospital, ¿sí? En otro momento lo hubiéramos hecho. No tuvimos que dar medicamento antibiótico, porque ya sabía que el antibiótico iba a matar su microbiota intestinal, iba a ser peor. Y tuvimos más acompañamiento en casa estos 3 días, y fue tal cual. Al día sábado ya salimos con él, y ya desde ahí no. Y otra cosa muy importante, pues venir a ver al papá, ¿no? Era parte de que era importante para él, y seguramente yo no era porque no quisiera, sino porque no lo había tenido en cuenta, ¿sí? Escucharlo, todas las señales que él me estaba dando, desde la bolita de que le gustaba a la gente, pues de pronto, no sé si se lo hubiera evitado, ¿sí? Sencillamente
también fue un aprendizaje, lo transitamos los tres. La segunda ley, básicamente, las dos fases de la enfermedad, que es con esto del ejemplo que doy de Andrés Felipe. Hay una fase simpaticotónica y una fase vagotónica. La simpaticotónica es cuando hay acelere, hay nerviosismo, de pronto hay insomnio, ¿sí? Estoy acelerada, de pronto el corazón está fuerte. ¿Cómo yo me escucho? Tengo que escuchar mi cuerpo, tengo que decirle a mi hijo que escuche su cuerpo para entender su síntoma, porque es suyo, no es mía ni siquiera. Claro, es la familia y lo puedo influir de alguna manera, ojalá lo influyamos, pero positivo, ¿sí? No diciéndole, bueno, esa es otra cosa. Entonces entra en esa simpaticotonía permanente y luego ya viene algo que es la vagotonía, que es cuando ya entra en el tal cual como le pasó a Andrés Felipe. Estuvo quieto, su sistema le dijo quédese quieto, tranquilo, no hay que hacer nada más, es estar tranquilo. El sistema te está diciendo hay que estar tranquilo, hay que parar las funciones, hay que ralentizar el corazón, hay que ralentizar la digestión, ¿sí? Por eso se da el síntoma. Luego hay algo que se llama la epicrisis, que es un momento muy interesante también que lo vivimos, que generalmente da en la noche. A nivel biológico, no lo digo yo, lo dicen los estudios, que es como un espasmo un edema muy fuerte que hay en el cerebro, que se libera líquido y libera líquido también del órgano afectado, ya sea el pulmón, ya sea el riñón, ya sea el colon, el intestino delgado, ya sea donde sea. Y hay un dolor muy fuerte, que cuando las enfermedades ya son muy crónicas, que ya esto se ha dado y se ha vuelto a dar, es por ejemplo cuando da un infarto que para algunas personas pueden pasar un infarto, para otros no, eso es la epicrisis, y yo ahora lo lamento porque mi papá fallece de un infarto. Lo hubiera entendido en su momento, pues quién sabe, ¿no? Las cosas son como tienen que pasar, pero ahora entendiendo que es una epicrisis y cómo una persona que tiene síntomas del corazón, todo lo que puede estar gestionando desde la parte de su percepción emocional. Y olvidé decir eso, las enfermedades no son emocionales, porque nos han dicho, la emoción, claro, estoy triste, me enfermo. No, es la percepción de una situación que estemos viviendo, ¿sí? Para una persona puede ser desvalorización, para otra persona puede ser, bueno, eso sí lo mencioné, puede ser falta de atención, para otra persona puede ser falta de contacto, ¿sí? Muchos niños se enferman cuando van la primera vez a la escuela porque pierden contacto con su familia, con su manada, ¿sí? Es biología. Tan raro, siempre se van. Por ahí vi un video hace poquito donde los niños los dejan en el jardín y están tranquilos y ven a los papás y se atacan a llorar así porque lo ven y por fin está mi manada, por fin está mi mamá, por fin está mi papá aquí. Tan raro, porque se enfermará el niño, pues porque pierde el campo visual de sus padres, de su manada, de su seguridad. Entonces no lleven a los niños al jardín, no mentiras. Dime. ¿La epicrisis tiene relación como con la regeneración o el tratar de curar? Claro, siempre, vuelvo y te digo, el sistema está en reparación por supervivencia. Y biológicamente la epicrisis en el cerebro, que está comprobado, da para liberar un edema, o sea, líquido del cerebro y ya. Sí, generalmente ustedes han escuchado cuando una persona está hospitalizada muy grave y se empieza a aliviar, ¿no? Ya alivia, al otro día recae así la epicrisis. Que algunos pasan la epicrisis, otros mueren. Sí, otros desafortunadamente. Y alguien dijo, el doctor Hammer, que fue el que duró 40 años investigando todo esto, falleció, creo que fue de un infarto. ¿Por qué él no se salvó? Pues porque todos vamos a morir, o sea, pasa y tiene sus conflictos biológicos todo el tiempo. Bueno, parte de la historia del doctor Hammer, de pronto lo han escuchado, él médico, oncólogo, su hijo fallece en un disparo, estaban en una reunión y le dispararon, estuvo 3 meses hospitalizado, fallece y él un año después, exactamente de acuerdo a este mapeo biológico,
desarrolla cáncer de próstata y su esposa cáncer de mama. Todas las mujeres, y digo mujeres, que hayan tenido cáncer de mama tienen una relación con algún evento en su nido, en su manada, ¿sí? Con sus crías, con su familia. No lo digo yo, lo dicen los 20.000 estudios que existen al respecto, ¿sí? Entonces, ¿cómo antes de llegar allí, o cómo, mejor dicho, no es, hablando un poquito del cáncer y me voy a otro tema, pero rápidamente es, biológicamente, las células cancerígenas o los carcinomas son conductos y en el cáncer de mama se dan en los conductos galactóferos. Para abrir más los conductos no es algo malo, porque el animalito interno, el cerebro reptiliano, está diciendo necesito prolongar la manada, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer una mamá? Cuidar la manada. ¿Cuál es la diferencia entre una perrita, siempre lo digo, que tiene una cría y fallece, a una mujer que pierde un hijo? ¿Cuál es la diferencia? Biológica. Ninguna. La diferencia es que la mamá humana tiene un estrés o un dolor prolongado que no logra para algunas superar. Y ahí viene, digamos, a nivel biológico, este tema de las células cancerígenas. Eso es mucho más teoría, mucho más profundo, ¿no? ¿Sí? Mientras que una perrita dice, le duele su cría. No dicen, no es que no, la biología es perfecta. Pero ella lo hace a un ladito y continúa su proceso porque necesita estar para o sus nuevas crías o las que ya estén allí. Eso no lo hacemos tan fácil. Ahora, no es tan fácil vivir los duelos, eso ya es de otra índole. Obviamente no estoy diciendo no hay que sufrir, por el contrario. No, por el contrario no, eso es parte del proceso biológico. Ahora, ¿cómo lo tratamos para que lo que yo estoy gestionando aquí, la percepción de la situación, no sea que yo desarrolle un síntoma en mi cuerpo? Desarrolle un cáncer, desarrolle una diabetes, desarrolle un hipotiroidismo. El hipotiroidismo, te puedo decir que el 90% de personas sufren de hipotiroidismo, ¿sí? Pero antes del hipotiroidismo, que es que la glándula tiroides no segregue la suficiente cantidad de tiroxina, y hubo un hipertiroidismo, una simpaticotonía, siempre. Y luego viene una vagotonía. Entonces ya la vagotonía es la reparación del conflicto. Y es un conflicto que está en la garganta, que es como agarrar el pedazo, como me quedé sin trabajo, perdí mi casa, ¿sí? me quedé biológicamente desprotegido de alguna manera, ¿sí? Entonces ahí desarrollamos primero hipertiroidismo, luego hipotiroidismo, ¿sí? La tercera ley básicamente de las leyes biológicas es cómo se comporta la enfermedad. Primera, ¿de dónde viene la enfermedad? ¿Cómo se transcurre la enfermedad? Hay dos fases. Hay una fase, hay la epicrisis y luego hay ya la normotonía, que es volver al estado tranquilo de mi cuerpo. Y luego viene la ley o cómo se comporta la enfermedad, básicamente ley del sistema ontogénico de los tejidos. Entonces es bastante bonito porque nosotros somos tejido, siempre como una cebolla cabezona, capa sobre capa, capa sobre capa, capa sobre capa. Y nos formamos así desde el vientre, se llama embriogénesis, ¿sí? Y tenemos tejido neuronal o tejido de neuronas en todo mi cuerpo. Hay tejido que está conectado con el cerebro reptiliano, hay tejido que está conectado con el mesodermo o el hipocampo o el cerebro emocional, y hay tejido que está conectado con el cerebro o el neocórtex, que es la parte más racional. Y así biológicamente o evolutivamente nos fuimos creando. Entonces, un ejemplo rápido, el estreñimiento. El estreñimiento está conectado con el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, las funciones básicas, pues la digestión, ¿sí? Cuando el animalito interno o el cerebro reptiliano dice estoy en supervivencia o me
me constipo o me estreño o me da diarrea, ¿sí? Generalmente cuando estoy así, que no quiero, mi animalito interno está diciendo, no puedo soltar algo, y yo tengo pacientes, la mayoría tiene estreñimiento, o muchas personas, es también un síntoma muy normal, porque normalizamos todo. Y es esa capacidad de no poder decirlo. Y cuando se presenta una diarrea, ¿qué puede ser? Soltarlo. Y es la sanación. Ay, a ver, gracias esta diarrea porque tuve tensión, ¿sí? Y no le damos, no, este síntoma me lo quiero quitar ya. Eso es horrible. Y le enseñamos eso a los niños. Yo entonces cojo, Andrés, tengo diarrea. Bueno, vamos a entender la diarrea. ¿Qué quieres decir o qué quieres soltar o qué pasó en el día a día o qué pasó hace una semana o cómo lo estás gestionando? Eso es una alerta, pero una alerta para entender el síntoma, ¿sí? El estreñimiento. Entonces, si hay estreñimiento, no, que coma fibra. Comer fibra no siempre, porque el tema de la alimentación es importante, pero no siempre es eso que necesita la microbiota intestinal. De pronto no está haciendo el peristaltismo y te da estreñimiento, ¿sí? Y a veces, y hasta de pronto con un paciente, por ejemplo, o en un o en una enfermedad, si hay estreñimiento, regañamos, hay que comer fibra, hay que comer de pronto hojuelas o avena en hojuelas, o granolas, o y embuta, todo eso, o compotas de ciruelas. Sí es importante, pero es algo más allá que eso, que viene desde la percepción emoción. Y entenderlo es liberar el síntoma. Liberarlo y que tenga que suceder o que tenga que pasar el tiempo que tenga que suceder. Porque cuando hay un conflicto, depende de la cantidad de tiempo que pasó el conflicto, es la cantidad de tiempo que se va a presentar el síntoma. Eso también se puede mapear bastante fácil de alguna manera. Tengo que sentar. Cuando yo hago de pronto un acompañamiento, solamente es preguntar. Y siempre digo, no me lo digas, yo no soy psicóloga, yo no puedo decir, ay, sí, claro, desde la teoría. No. Gestiona, pregúntalo, respóndete a ti mismo, ¿sí? Lo mismo hago, pues, desde luego con Andrés Felipe. Entonces, cada órgano de mi cuerpo está unido a un tejido embriológico del cerebro. Por ejemplo, si yo ahorita trato un bruxismo, que es esto de apretar, ese mismo tejido embriológico está en el suelo pélvico. Entonces tengo que atender mi bruxismo y el suelo pélvico, porque mi señal va a ser o en el suelo pélvico o en la mandíbula. Generalmente uno va a ver y tiene las dos cosas, ¿sí? Entonces, cuando entiendo el sentido biológico y cómo está conectado desde el cerebro, pues puedo gestionar el síntoma, ¿sí? Yo hago terapia física, pero más allá de eso, es parte de, pero desde la parte de acá, ¿cómo lo gestionamos? Y la cuarta ley básica de las leyes biológicas, y esto es algo, pues esta teoría lleva muchos años y para estudiarlo es como 3 años, solamente es algo muy, muy, muy básico y para compartirlo, para que lo podamos poner de pronto en práctica de alguna manera con nuestros hijos, de eso se trata de inmunidad y crianza, es el tema de los virus y las bacterias. Para cada parte o para cada tejido, ya sabemos que cada parte de mi cerebro está conectado a un tejido de mi cuerpo y viceversa. Entonces, para cada parte funciona de manera diferente el simbionte, que es el virus o la bacteria. Por ejemplo, cuando nos salen hongos en los pies, que uno dice a veces, no, me he aplicado de todo, ¿no? El típico hongo en el dedo grueso del pie. Muchas personas lo tienen. Y muchas personas se avergüenzan porque eso es sucio. No sé. Hay un tema de que llega un hongo a ser un sentido biológico, ¿sí? De curación o de equilibrio en esa parte del cuerpo, el hongo. Y hasta que no se suelte de acá, pues el hongo no se va a ir.
Por eso esos hongos sí son recesivos, ¿no? Eso no, ya me he aplicado de todo, lo tengo hace como 20 años y no, ¿sí? Pero si yo tengo algo desde el sentido biológico, desde la percepción, emoción, que algo pasó allí, en ese el pie derecho o izquierdo, porque también se habla de lateralidad, eso se habla en biodescodificación, si es derecho o izquierdo, si es zurdo, si es diestro, una persona, pues se trata desde ahí, pues hay muchos estudios, pero hasta que yo no lo trate desde el tema de la mente, ¿sí? No puedo soltarlo de alguna manera. Y la última ley es la quinta esencia, que siempre después de un shock biológico hay un programa especial con sentido biológico, que es lo que realmente es la enfermedad. El programa especial con sentido biológico es el síntoma. Entonces, como es biológico, es natural que esté sucediendo. Ahora mirar por qué está sucediendo. Entonces, esto, desde las 5 leyes biológicas. Espérame. Y acá pues tratamos el síntoma percepción, emoción, de qué tipo de conflictos hablamos. Si es un conflicto de desvalorización, si es un conflicto de territorio, invasión al territorio, también tengo un ejemplo muy claro desde la biología. Un perrito o un gatico, ¿cómo marca el territorio? Orinando, ¿cierto? Orina, ¿sí? Cuando una persona se jubila y entra como en ese desequilibrio, ¿ahora qué va a hacer de mi vida si yo llevo años en esta, es un ejemplo, en esta fábrica toda la vida y ahora me voy, y generalmente los llevamos a un hogar geriátrico, ¿sí? Muy deshumanizado a veces, ¿sí? Hay que saberlo hacer. Empiezan a sufrir de incontinencia, marcaje de territorio. Es biología, el animalito interno lo está diciendo. Y tengo un ejemplo con nuestra perrita en casa. La perrita de mi hermano estaba orinando por todo lado, entonces, no, al veterinario porque eso tiene el riñón, no sé cómo. No, veterinario, sé exactamente lo que le pasa. Se siente amenazada en su territorio porque hay alguien que la está todo el tiempo echando con una escoba en casa. Pues efectivamente, desde las leyes biológicas, y una vez lo compruebo más, ya eso no sucede, ya la perrita está lejos y no volvió a orinarse en todo lado. No hubo antibiótico, no hubo medicamento, no hubo visita al veterinario, no hubo nada, sentido biológico. Y así pasa cuando un niño está orinándose en la cama y tiene, pues ya es grande, ¿no? Como 5 o 6 años, pasa. Entonces dicen, oh, ¿y por qué se orinará tanto? Tiene una amenaza en su territorio, hay algo que lo está biológicamente, y él necesita marcarlo, necesita estar ahí. Bueno, y ya, un mensaje para los papás: perder el miedo a enfermar, ¿sí? Abrazar el programa especial con sentido biológico, ¿sí? Que es la enfermedad. Ayudar a reconocer la experiencia para que no se inquiste y haga daño cuando somos adultos. La experiencia, sí hay tristeza, sí, yo me fui de Bogotá y Andrés se separó de su papá. Es algo triste para él de alguna manera, y fue una decisión que lo hablamos, pero no se acaba el mundo, ¿no? ¿Cómo lo gestionamos y cómo no se queda inquistado allí para que cuando sea grande no tenga el mal recuerdo que la mamá o alguna cosa que le pueda parecer y que le desarrolle un síntoma? Desde el sentido biológico también el tema del peso y el sobrepeso, la obesidad. Hasta la adolescencia, un ser humano tiene células adiposas en multiplicación, en número, hasta la adolescencia, a nivel biológico. Si queremos que un niño no sea el obeso de la familia o el gordito, tenemos que cuidarle desde su infancia, ¿sí? ¿Qué está gestionando? Obviamente, vuelvo y digo, la alimentación es muy importante, es clave, pero ¿qué está gestionando? Cuando una persona dice, yo tengo muchos pacientes, pero yo no como casi. Y si uno casi no come, o sea, como muy normal, y son así. ¿Sí? Cuando estoy desarrollando, después de la adolescencia, el tejido, el adipocito ya forma, es
se llena es de triglicéridos y se hace es grande en tamaño, no en cantidad, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, el número, digamos, voy a dar un número, son 100 células adiposas que tienen hasta la adolescencia. Ahí se quedaron. Y esas 100 se van aumentando es en tamaño. ¿Por qué? Porque biológicamente el animalito interno dice, tengo que hacerme grande porque tengo, de pronto, estoy sintiendo que me están atacando, tengo un verdugo. ¿De cuál? Puede ser en el colegio, puede ser en la casa, puede ser el hermano, puede ser lo que sea. Entonces siente la necesidad de hacerse grande, porque el sistema nervioso, tú huyes del ataque, desde lo biológico, te enfrentas o te paralizas. ¿Cuál de esas tres hemos vivido? Cuando uno siente un ataque y empieza y se paraliza, que lo van a robar y se paraliza, uno queda y no se puede mover. Otras personas corren, pero yo a qué horas corrí esto tan rápido y no me di cuenta. Otras personas le pegan al ladrón y se le enfrentan, ¿sí? Porque se sienten grandes, ¿sí? Desde lo biológico. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Sí? Ante un peligro, pues que el animalito interno, el cerebro reptiliano, esté teniendo o gestionando. Secreto 2, porque entre más medicinas, más enfermedad. Solamente se necesita entender la biología del sistema inmune. ¿Por qué creen, querido público? Porque entre más medicinas, más enfermedad. De acuerdo a lo que estamos hablando. Solamente necesitas entender la biología del sistema inmune. Es una pregunta. Porque menos entiendo, más la de poder a eso externo, a medicina, otros. ¿Menos entiendo? Menos me entiendo, menos le puedo leer. Básicamente porque estamos inhibiendo la biología del mismo sistema, ¿sí? En la naturaleza, ¿qué medicinas hay? O cómo se gestiona la naturaleza ya, digamos, en la selva, ¿sí? Ahora me van a decir, el medicamento es importante. Claro, cuando, y desde la medicina biológica se habla, cuando está en peligro de muerte la persona. Ejemplo, si hay células cancerígenas en una arteria y está obstaculizando el flujo sanguíneo, pues hay que operar y hay que dar medicamentos. O hay que dar medicamentos solamente, ¿sí? Porque está en peligro, no está pasando la sangre, ¿sí? Pero si no está en peligro, sencillamente esas celulitas se van descomponiendo naturalmente, ¿sí? Entonces, es entender el sistema inmune para poder transitar el síntoma, para que no me dé miedo, para que si lo codifica el sistema inmunológico también más adelante, pues no va a volver a pasar. La experiencia con mi madre, fallece mi papá, diagnóstico 3 meses después, exactamente 3 meses después, la biología es perfecta y me encanta. Fue a pararse de la cama y presión en el nervio ciático, hospitalización, bloqueo en el directo es que es una punción fuerte en el nervio para desinflamar y que suelte. No funcionó nada. Duramos una semana en hospitalización y no funcionó nada. Por esa época también fue diagnosticada con hipertiroidismo y ya estaba en el club de los hipertensos, y los adultos mayores les encanta eso porque es lo que hay, ¿no? O sea, estoy en el club de el hipertenso y en el diabético, y también se fue al diabético y empieza a consumir metformina, que es lo que básicamente le dan a un prediabético, que el prediabetes tampoco desde lo biológico existe. Dijimos, vamos a parar. ¿Cree en mí? Sí, sí, claro, mi mamá es de mis principales fans, ella me ayudó a preparar todo esto. Ahorita le cuento que no pudimos transmitir, pero bueno, creo que se va a poner triste, pero ella sabe que lo podemos resolver.
Y dijo, claro, yo confío, claro, lo que usted diga, mija. Lo que usted diga, mija, 0 metformina, 0,50 medicamentos para la hipertensión. Logramos bajar 13 kilos. Logramos diagnóstico, 0 hipertensión, 0 prediabetes. La nutricionista le dijo, ¿usted qué se está haciendo? Y no era la alimentación solamente, ¿sí? Gestionar, que se había ido mi papá, 46 años de matrimonio, con muchas cosas. Gestionar, ¿cómo se sentía? No me lo cuente, siempre digo, no me lo cuente. No me cuente, no, yo no puedo entender, no soy psicóloga, o ve al psicólogo. Terapia necesitamos, o a buscar ayuda, pero ¿cómo lo estamos gestionando? Soltar y ya. 13 kilos menos también, 0 medicamentos. ¿Cuántos años tiene mi madre? 74, 0 medicamentos, porque sí lograr salud sin medicamento es posible. ¿Y cómo lo hacemos desde la infancia? Además, como no le enseñamos al niño que el poder lo tiene la pastillita blanca o la pastillita azul, sino la tiene él mismo desde su biología. ¿Cómo entiende su biología? ¿Cómo me duele la panza? ¿Qué será? ¿Cómo lo estamos gestionando? Entendiendo el sistema inmunológico y no viéndolo como algo, este me defiende, no me defiende, está activando programas de acuerdo a lo que yo vaya gestionando, estamos derivando, estamos haciendo esto todo el tiempo. Por último, hay un libro espectacular que se llama La biología de la creencia, del doctor Bruce Lipton, y habla de la capacidad de curar de la energía, que es mucho más eficaz de un medicamento. Entonces, Bruce Lipton es un neurocientífico que un día, pues, dentro de muchos experimentos que hizo, colocó una célula aquí y otra célula acá. A una la puso en un ambiente lindo, le habló lindo, porque es muy básico, ¿sí? Le colocó musiquita, le colocó lucecitas, y a la otra la dejó en la oscuridad. Esta fallece y esta reverdece de alguna manera. Entonces habla de biología de la creencia, que tu biografía es tu biología, bastante interesante, ¿sí? Tu biografía, todo lo que tú ves, sientes, percibes a diario, es lo que está manifestando tu cuerpo. La forma como es tu cuerpo, muchas mujeres, porque trato muchas mujeres, posparto, se engordan 20 kilos, les sale 50 estrías, les cambia su cuerpo y se echan a morir. Muchas mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Tu biografía es tu biología. ¿Qué señal estás enviando a tu cuerpo después de ser mamá? Y yo tengo una anécdota frente a esto, rápidamente. Sufrí, les conté, mucho tiempo de los dientes, en mi infancia, muchísimo. 50 caries, tengo 3 conductos, me sacaron 4 muelas, fue muy duro. Ningún tratamiento odontológico era suficiente de hecho a los 3 años ya no tenía dientes de leche, me los tuvieron que sacar y tuve puente como viejito a los 4 o 5 años. Entendiendo ahora esto, yo les dije que nosotros somos capas embrionarias y tenemos el diente, o los dientes tienen también capitas. Y ahí hablando de un tipo, hay odontólogos que siguen la medicina germánica o la medicina biológica. Bastante bonito. Entendiendo que, por ejemplo, hay una capita externa que es la dentina y hay una capita interna, ¿sí? Que la capita externa viene del cerebro, el neocórtex, el cerebro pensante. Gestionando todo lo que yo estaba viviendo como niña, tuve unos papás maravillosos, lindos, pero muy trabajadores, y casi no los veía. Y de ahí vino mi problema de todo el tema del sistema del conflicto de separación con mis papás. Y mi conflicto de separación o lo entiendo de otra manera, para no decir que se sana, cuando fui mamá de Camila. Nunca más en mi vida volví a saber lo que era un dolor de muela, ni una muela dañada, tenía problemas de dentina todo el tiempo, tengo tratamientos muchísimos. ¿Qué sucedió en mi animalito interno al ser mamá? Que a uno le dicen, el embarazo, eso es que usted se va a descalcificar, va a hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? No pasa así, no es así, pues ya lo tienes impregnado, claro, en el embarazo, no, como yo estoy dando otra vida, eso mejor dicho, claro, hay unos procesos biológicos.
pero no es exactamente como los conocemos. ¿Mm? Tenemos que hacer un diálogo biológico con nosotros mismos. Cuando nos dan un diagnóstico negativo, usted tiene cáncer, usted tiene SIDA, usted tiene hipotiroidismo. Entonces yo ya lo adopto, tengo hipotiroidismo, soy hipotensa, soy diabética, y tenemos 50 etiquetas de la enfermedad. ¿Sí? Yo no soy nada de eso, siempre le hablo con mis pacientes. Tú, pues, si tú te haces un examen hoy y te lo haces en 2 años, todo eso ha cambiado porque biológicamente todo el tiempo estás cambiando. Es imposible tú tener un examen médico que hoy esté de una manera y en un mes, ¿sí? Pero como ya te diagnosticaron para toda la vida, es bastante absurdo, ¿sí? Y yo termino tomando la metformina o la insulina o para toda la vida y ahí entro en este bucle de consumo de medicamentos. Entonces, ese diálogo biológico con mi cuerpo, ¿cómo lo transmito hacia mis hijos? Y aquí un ejemplo rápido, me quedan 10 minuticos. El colesterol. Todo el mundo, y en los años 70 nos metieron la idea que el colesterol era lo peor y que comer grasa era lo peor. Y van a dar los infartados, ¿cierto, Raúl? Y todo menos el colesterol, ¿sí? ¿Qué pasa? El estrés excesivo hace que, ¡ay, tan linda Nala! Que exista un fluido errático en las venas, que es errático, que no fluya bien. Entonces hay una presión arterial y esto hace que la vena tenga que hincharse biológicamente y cree colesterol. Pero no es el colesterol. Entonces la medicina nos dice, no, vamos a tomar estatinas, que es para quitarnos el colesterol, cuando eso no es lo que gestionó, sino es el estrés excesivo que hace que haya un cambio biológico. ¿Sí? Entonces, si lo entendemos de esa manera, ¿cuántas personas? Y si tú vas al médico, tengo el colesterol alto, el DL no sé qué y el BC, porque eso se saben todo, como es la biología. Yo digo que el más experto en estos temas es un adulto mayor. Saben de todo, saben todos los medicamentos y todas las fórmulas posibles para la hipertensión, y así está nuestro sistema. Entonces yo también trabajo con adulto mayor, pero ¿qué queremos con los niños? Que son la base. Pues que no se tengan que depender pues, de un medicamento, sino se autogestionen y es posible. Sí, pues si la familia lo considera así. Para un medicamento a todo el mundo le recetan lo mismo, para unos mismos síntomas, cuando la biología o las células se comportan de manera diferente. Se comportan de manera diferente. Y aquí hay un estudio que se llama Emoción e Inmunidad, de la doctora Candace Pert, que es neurocientífica y está en el libro La biología de la creencia, que habla de la base molecular de una célula cualquiera. Entonces las células todas tienen una membrana celular, como lo vimos por allá en el colegio, y ellas están recibiendo información molecular y tiene algo que se llama un ligando, que es como una llave que entra ahí y hace esto, y abre. Y cuando eso sucede biológicamente, cambian una cantidad de cosas dentro de la célula, a nivel del citoplasma, a nivel de la mitocondria, que es la encargada de las funciones metabólicas, de todas las funciones del cuerpo. Y cuando esto cambia, hay una serie de alteraciones que pueden ser positivas o no tan positivas. ¿Y cómo sencillamente yo empiezo a hablar o a modificar esta célula? Sencillamente, o con la energía, con la palabra. Las palabras también tienen una vibración que también puede ser alta. Y cuando yo empiezo a hablar y a tener este diálogo biológico con estas células, por eso el tema de la meditación para el sistema inmunológico. ¿Sí? Es hablarle al sistema entendiéndolo. Yo tengo una meditación y es sencillamente hacer todo su recorrido y hablarle para que generen las funciones. Tan sencillo. No desde la medicina, sino desde lo que estoy yo misma gestionando a nivel biológico. Es biología. Secreto 3, confía en la autorreparación que realiza tu cuerpo a través del sistema inmune, que es básicamente lo que recoge todo
todo lo que les he explicado pues en este tiempo, ¿sí? Entonces, sí es posible autorreparar, o mejor dicho, sí es posible, no. Es que siempre pasa, siempre hay una autorreparación. Y cuando no hay una autorreparación de algo, es porque sencillamente no la va a haber, ¿sí? Porque la misma biología, el mismo sistema, el universo, el ser supremo, como lo queramos ver desde cualquier creencia, dice, esto ya tú no puedes estar aquí, ya este fue tu final, hablando de la muerte, que es difícil, o hablando de un síntoma que sea para toda la vida, ¿sí? Mi mayor problema, por ejemplo, siempre lo menciono, es la garganta. Y es precisamente por esto que estoy sintiendo en este momento, ¿sí? Que este mensaje llegue, para mí ha sido toda mi vida fuerte. Porque siento una pared con las personas que te dicen, algunas son receptivas, ¿no?, a un mensaje. Pero cuando te dices, no medicamento, no médico, no, esto sí ya, no. ¿Sí? Y eso que, para mí esto que estoy haciendo en este momento es terapia. Para mí misma, ¿no? El poderlo hablar y expresar. Ahorita llego y me voy y me grabo la clase de nuevo y la envío porque el mensaje quiero que llegue, ¿sí? Si es posible, lo vive, por ejemplo, Camila con la familia de su papá, que siempre ella, un síntoma, tómese no sé qué, tómese, y Camila, no, que yo no tomo pastillas en mi familia, y todos. Entonces está la fricción aquí de la familia, porque se siente, no puedo decir, se resiente obviamente, y por mis mismas creencias obviamente. Entonces el tema de la garganta para mí ha sido mi talón de Aquiles. De hecho ahorita ya se resiente, ahorita quedo disfónica, pero voy a tratarlo, porque obviamente entendiéndolo desde mi biología, y ahí queda la tiroides. Y hace muy poco me dijo un doctor, ¿usted qué tiene ahí? Yo tengo unas venitas acá. Mándese a revisar la tiroides. Yo no me voy a mandar a revisar nada, porque justo me van a decir que tengo 50 problemas en mi glándula tiroides. Porque lo sé, ¿sí? Sin embargo, si no conozco el diagnóstico, ¿qué pasa? El diagnóstico que me va a dar el otro, ¿no? Que me va a dar el externo, que me va a dar el examen, ¿sí? Voy al médico y me dice, tiene carcinoma liposoluble, no sé, porque también es rimbombante, el nombre que le ponen es. Entonces, pues hace parte de lo que somos como familia. Y ya para terminar, lo que vivimos y lo que nos motiva a llegar acá a Uva Quinza, tener la posibilidad de como no presionar, digamos, desde la crianza, de alguna manera con lo que sea, desde lo que yo pienso hacia mis hijos, sino que tengan una posibilidad de analizarlo y de cantarlos. Camila está acá porque ella quiere, por elección, ¿sí? En alguna oportunidad vi una publicación de Aldea Feliz donde decía algo como, llevamos 16 años y los niños han crecido aquí felices. Y alguien que conozco de cerca, de la Universidad Nacional, hablando de desescolarización, escribe, pues no me parece que hayan sido libres porque los obligaron a vivir en una aldea. Yo, ¿sí? Será como el mensaje era mucho más largo, pero y cada familia, desde luego, porque esto es inmunidad y crianza en familia, lo decanta como sea, como pueda, ¿sí? Y yo siempre hablo, por ejemplo, Camila es una adolescente que puede en este momento, tiene la libertad de decir si quiere estar en Bogotá, si se quería quedar en Neiva viviendo con su papá y sus primos, o si quería estar acá. De alguna manera sí hay una influencia, obviamente, ¿sí? Una influencia que no quisiera, pero se da de alguna manera. Pero ¿cómo vivir en esa libertad para que tener esta sanación o evitar o no tener tantos síntomas? Porque, vuelvo y digo, los síntomas son importantes. Saberlos entender y gestionar sin darle el poder al médico, sin darle poder
al medicamento es de lo que habla inmunidad de crianza.